Hola, soy Emilio García Mouronte, soy dermatólogo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. También soy tutor de esta academia y durante los próximos minutos voy a pasar a explicar las novedades más importantes en el campo de la dermatología. Como veis, este es el índice de los temas que existen en el manual y evidentemente pues en los minutos que tenemos pues no hay tiempo suficiente como para dedicarse a todos ellos. Entonces nos vamos a centrar en los aspectos más importantes y que pueden ser un poco más conflictivos. En primer lugar, yo creo que sí que es importante recordar la histología básica de la piel, no solo porque tiene una importancia a la hora de interpretar la fisiopatología de las enfermedades, sino porque simplifica mucho su estudio. Como sabéis, fundamentalmente la piel está constituida por tres grandes capas: la superficial, la epidermis, una capa intermedia conocida como dermis, y finalmente la más profunda, que bueno, pues aquí se puede denominar de dos maneras, ¿vale? A mí me gusta más siempre utilizar hipodermis, aunque en muchos textos lo veréis como tejido celular subcutáneo. Respecto a los tipos de celulares fundamentales, sí que es importante tener en cuenta los que existen a nivel de la epidermis. ¿Por qué? Porque normalmente esta suele ser la capa que suele producir mayores entidades clínicas y de dermatología y que por lo tanto podáis ser capaces de reconocer en vuestra práctica clínica diaria. El elemento fundamental de la epidermis son los queratinocitos, es decir, básicamente este sería el tipo celular que constituye el armazón de la capa más externa de la piel. Posteriormente, tendríamos lo que se conocerían como los melanocitos. Los melanocitos tienen un origen a nivel de la cresta neural y esto explica una serie de peculiaridades que tienen, tanto desde el punto de vista estructural como funcional. Desde el punto de vista estructural, porque los melanocitos se caracterizan por presentar una serie de prolongaciones dendríticas que remedan un poco a las que existen en las neuronas. Son prolongaciones citoplasmáticas que utiliza este tipo celular para transferir la melanina a los queratinocitos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la mayor parte de la melanina que se presenta en la piel la contienen los queratinocitos y no los melanocitos. Es decir, este es el tipo celular que la produce, pero no que la almacena. Muy importante, la transfiere en forma de liposomas, es decir, de vesículas rodeadas por una bicapa lipídica, a los queratinocitos. Y en el interior del queratinocito, la melanina forma un casquete encima del núcleo que le protege de la radiación ultravioleta. Después tenemos otro tipo celular fundamental, el epidermis, que también tiene una morfología dendrítica, aunque en este caso no deriva de la cresta neural, sino que tiene un origen en la médula ósea primigenia que se conocen como células de Langerhans. Las células de Langerhans, como me imagino que ya sabréis, son células presentadoras de antígeno. Se caracterizan por su capacidad de migración hacia los ganglios linfáticos y presentar a los linfocitos los antígenos que captan a nivel de la superficie cutánea. Y luego finalmente tenemos el último tipo celular descubierto, aproximadamente hace unos 30 años, con unas funciones que todavía no son muy bien conocidas, que se localizan a nivel del estrato basal y que se conocen como células de Merkel. Las células de Merkel son células de estirpe neuroendocrino, que guardan una íntima relación con las terminaciones nerviosas responsables de la nocicepción y de la captación de la presión. Por otro lado, también es fundamental tener en cuenta que la epidermis se va a subdividir en otra serie de capas. Y vamos a ver cuáles son. Vale. En la epidermis podemos distinguir cuatro grandes grupos de capas. Yo creo que lo más sencillo para acordarse de esto es pensar siempre desde el estrato más profundo al más superficial. Primero tendríamos el estrato basal o germinativo, en el que son células redondeadas y que suelen asemejarse a una hilera de lápidas. Estas células son las responsables de la proliferación y del mantenimiento del epitelio. Después tendríamos una serie de células con un aspecto poligonal que se conoce como el estrato espinoso. Luego, finalmente, tendríamos una serie de células con un citoplasma bastante más cargado de núcleos que suele dar un aspecto más oscuro en la hematoxilina y eosina, que se conoce como el estrato granuloso. Y finalmente tendríamos la última capa, la más superficial, constituida por queratinocitos anucleados, es decir, que básicamente serían láminas de queratina, que se conocería como el estrato córneo.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque así podemos entender una serie de enfermedades. Pues por ejemplo, del estrato granuloso sí que es característico que aquí suele cursar una hipertrofia en el caso del líquen plano, mientras que la psoriasis generalmente este estrato suele estar ausente. Vale. Después tenéis en el manual una tabla, ¿vale?, bastante extensa acerca de cuáles son las principales lesiones elementales. Yo creo que, bueno, aparte de las primarias, que eso sí que es importante, el resto es una lectura comprensiva. Aunque yo la verdad es que os aconsejo estudiarosla muy bien porque al final dermatología, pues el problema es que nos basamos demasiado en la imagen, ¿vale? Y al final se tiene que convertir dicha información de imagen a palabras. El problema está en que si se utilizan esos términos de manera inequívoca, puede dar lugar a confusión, ¿vale? Y sobre todo puede dar pie a que se acaban cometiendo errores diagnósticos y terapéuticos en el paciente. Sobre todo con lo que os tenéis que quedar es con el límite de 1 centímetro. El límite de 1 centímetro es lo que permite la división en multitud de tipos de lesiones elementales. Como veréis, pues las máculas son lesiones no palpables que tienen menos de 1 centímetro de diámetro. Y su correspondiente de más de 1 centímetro de diámetro sería la mancha. Lo mismo sucedería con las lesiones palpables. Menos 1 centímetro se conocería como pápula y más de 1 centímetro se conocería como placa. Y lo mismo con aquellas lesiones que contienen líquido. Menos de 1 centímetro sería vesícula y más de 1 centímetro sería ampolla. Con que os hagáis este esquema y sobre todo la regla de 1 centímetro es más que suficiente. Es cierto que hay algunos autores que siempre han defendido que el límite entre mácula y mancha debería ser de 0,5 centímetros, lo cual sería extensible a todas las otras lesiones elementales, pero lo que más se utiliza en la práctica clínica es el centímetro y yo creo que es una medida con la que todos estamos acostumbrados. Bien, después pasamos al tema 3, de tratamientos tópicos en dermatología. Entonces, yo esto sí que creo que es uno de los temas que más importancia tiene, sobre todo porque nos permite orientar acerca de cuál sería la estrategia más adecuada en función del problema que presenta el paciente. Cuando prescribimos un tratamiento tópico en dermatología, tenemos que ser muy conscientes de los 3 tipos de componentes fundamentales que presenta. Primero está el principio activo, es decir, básicamente el por qué yo escojo ese tratamiento. Pues, por ejemplo, si tengo una patología inflamatoria, lo esperable es que quiera seleccionar un corticoide, como por ejemplo puede ser la betametasona, para reducir la inflamación. Esto se conocería como el principio activo, es decir, la molécula que a priori va a ser la principal responsable del efecto terapéutico. El problema de la dermatología y de la selección de los tratamientos tópicos es que también hay que prestar mucha atención a lo que lleva el componente. ¿Por qué? Porque un segundo ingrediente es el vehículo o el excipiente. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque una selección inadecuada del vehículo puede hacer que acabemos cometiendo un error y que por el tratamiento que vayamos a seleccionar, pues uno, no sea lo suficientemente terapéutico, o dos, sea un auténtico engorro para el paciente de tal manera que no lo quiera utilizar. Pues por ejemplo, un buen ejemplo de vehículo excipiente sería en función de si tenemos una dermatosis que cursa con serosis cutánea, es decir, con la piel seca, o todo lo contrario, es decir, una dermatosis que cursa con muchísima exudación, ¿vale? De tal manera que por lo tanto estaríamos encontrando costras, exudación de líquido seroso y demás. ¿Cómo tendría que escoger yo ese vehículo? Ya sabéis que hay un aforismo, ¿vale?, que dice que la piel se seca cuanto más se moja. ¿Y esto por qué es? Pues es muy sencillo, porque a nivel del estrato córneo de la superficie presentamos una fina capa de sebo que entre sus componentes presenta una serie de ingredientes lipídicos, es decir, ácidos grasos libres, ésteres de colesterol, también presenta triglicéridos y demás, y constituye una bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica es fundamental no solo para lograr un adecuado aislamiento, sino sobre todo para favorecer una retención de agua a nivel de la epidermis, porque si no el problema estaría que con la evaporación perderíamos muchas moléculas de agua. ¿Qué es lo que pasa cuando yo escojo un vehículo graso? Cuando yo escojo un vehículo graso, lo que estoy haciendo es precisamente reforzar esta capa de sebo que se presenta en la superficie cutánea, de tal manera que voy a favorecer la retención de líquidos. Por eso es el vehículo graso es el que tengo que escoger cuando quiera tratar una dermatosis seca. Pues un ejemplo sería escoger una pomada. Y luego, por lo contrario, tendríamos cuando fuera una dermatosis exudativa. Es decir, en las dermatosis exudativas lo que sucede es que esta bicapa prácticamente no existe, no hay sebo, de tal manera que se pierden muchas moléculas de agua. El problema está en que estas pérdidas de agua están básicamente compensadas por la gran inflamación existente del tejido que favorece una transudación de líquido intersticial y la formación de biofilms. Con lo cual, al final, la piel no da el aspecto de estar seca, sino todo lo contrario, muy mojada. ¿Qué es lo que quiero hacer cuando tengo que secar la piel? Pues la tengo que mojar, a pesar de que suene paradójico. ¿Por qué? Porque yo cuando añado un líquido
voy a favorecer que este se evapore y por lo tanto pierda todo ese exceso de agua que existe. Así que por lo tanto en este tipo tendré que utilizar vehículos bastante más líquidos, como por ejemplo podría ser la emulsión. Y luego tenemos otros. Pues otros serían básicamente aquellos componentes o, por ejemplo, añadidos que los favorecen a lo mejor la aplicabilidad. Por ejemplo, hay muchas pomadas, como la pasta láser que se utiliza para la prevención del intertrigo candidiásico, que tienen un componente conocido como lanolina. La lanolina es un excipiente de la lana de las ovejas que fundamentalmente lo que permite es favorecer que la pomada, la crema, en el caso que sea mucho más fácilmente aplicable y por lo tanto se extienda mucho más fácilmente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hay que dar el máximo número de ventajas posible al paciente porque al final muchas veces los tratamientos tópicos se tienen que aplicar sobre superficies muy extensas y durante un tiempo muy prolongado. Para que os hagáis una idea también de la cantidad aproximada que hace falta un componente para toda la superficie corporal, serían 30 gramos. La mayor parte de todos los productos comercializados vienen entre con 30 o 60 gramos. 30 gramos basta para extenderlo una vez por toda la superficie corporal. Bien, esto era básicamente lo que os decía. Es cierto que tenéis un esquema bastante más complicado en el manual, pero yo sinceramente creo que saber la composición de las pastas, de las lociones y demás no me parece tan útil porque, desgraciadamente, pues tampoco se utilizan muy a menudo en la práctica clínica. Sobre todo lo que nos tenemos que saber es cuáles son más grasos, de tal manera que cuáles son los que me van a hidratar más la piel y cuáles son más líquidos, ¿vale? De tal manera que serán aquellos que me la van a secar más. ¿Cómo me acuerdo yo de esto? Vamos a ver, lo más líquido que va a ser el gel. Pues un ejemplo característico sería, por ejemplo, el gel de ketoconazol al 2%, que se suele utilizar para el tratamiento de la pitiriasis versicolor. Después, una cosa un poquito más grasa, pero que todavía sigue siendo líquido, sería la leche. Luego, por otro lado, iríamos un poco a lo que se encuentra a nivel intermedio entre el líquido y el graso, que se trataría de la crema. Es importante tener una cosa aquí a tener en cuenta, porque por lo general las cremas no se deben utilizar a nivel del área anogenital. ¿Por qué? Porque son irritantes y sobre todo porque pueden favorecer la aparición de dermatitis de contacto. En genitales se tiene que utilizar lo siguiente, que serían las pomadas. Y luego finalmente lo más graso sería el ungüento. Al final, prácticamente la mayor parte de las veces se suele elegir entre estos dos componentes. La crema cuando quiero que sea algo más fácilmente aplicable y la pomada cuando quiero que, uno, me hidrate más la piel y dos, tenga mayor capacidad de penetración del principio activo. Por eso las pomadas generalmente se suelen utilizar en aquellas localizaciones corporales que cursan con más grosor cutáneo. Pues ya sabéis que hay un chiste, ¿vale?, en dermatología que dice pues, que todas las patologías de la dermatología son el acné, la alopecia y una cosa que no me sé, ¿vale? El problema de los corticoides tópicos es que es la panacea en dermatología, pero también hay que saber cómo tratarlos. ¿Por qué? Porque, uno, hay que tener una serie de precauciones porque puede producir reacciones adversas con un gran resultado estético deficiente. Y dos, muy importante también, porque podemos cometer errores diagnósticos. Y el ejemplo paradigmático es la tiña, es decir, pues normalmente se ve una lesión de la piel con signos inflamatorios con exudación, se prescribe un corticoide, lo cual yugula los signos clínicos y dificulta mucho llegar al diagnóstico e incluso al correcto tratamiento. En primer lugar, ¿cómo actúan? Los corticoides tienen un elevado número de mecanismos de acción. Tienen una vía genómica y una vía no genómica. Pero fundamentalmente lo que hacen en la piel son dos cosas. Primero, reducir la función del sistema inmune por su efecto antiinflamatorio y después tendrían un efecto antiproliferativo. Un efecto antiproliferativo que por lo general es global. Es decir, que se presentaría tanto a nivel de los queratinocitos como a nivel también de los fibroblastos. Esto tiene implicaciones en la práctica clínica, porque, por ejemplo, cuando tenemos una úlcera, pues desde luego que no hay que utilizar corticoides tópicos, porque van a reducir la proliferación de los fibroblastos y por lo tanto va a haber una menor formación de colágeno. Y el caso de los queratinocitos explica el gran temor de la utilización de corticoides tópicos, que es la atrofia cutánea. ¿Cómo se ve la atrofia cutánea? La atrofia por lo general a veces sí que es cierto que puede ser un poquito difícil de diagnosticar, pero siempre suele ocurrir en localizaciones corporales en las que la piel es más fina. Estas fundamentalmente suelen ser dos, la cara y las manos, en concreto el dorso. A nivel de la cara se ve muy bien porque parece una rosácea. Es decir, suelen ser pacientes que tienen una dermatosis inflamatoria, como por ejemplo puede ser una dermatitis seborreica, que realizan un abuso de la utilización de corticoides
Y el problema está en que cada vez se van viendo la cara más roja, porque se produce una atrofia de la epidermis, con lo cual traslucen los vasos subyacentes y la dermis y adquiere un color más rojizo. El problema del paciente es que esto al final es un círculo vicioso, porque cada vez que se ve la cara más roja, pues se va a seguir poniendo más corticoides. Y a nivel de las manos también es muy característico, y de hecho da el aspecto como de los pacientes que tienen dermatoeliosis, es decir, un fotoenvejecimiento, pues el típico señor de 80 años que ha estado viviendo toda su vida en el campo y realizando labores de agricultura, que tiene la piel pues muy frágil, con mucha púrpura senil, con léntigos y demás. Da ese aspecto de piel frágil. ¿Cómo es la atrofia cutánea? Hoy estoy convencido de que muchísimos pacientes os preguntan por esto, porque suele ser el pan de cada día. El riesgo de atrofia cutánea no es alto, siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes precauciones, que serían, en primer lugar, elegir muy bien la potencia del corticoide, como ahora os comentaré. Pues por ejemplo, a nivel de localizaciones corporales que tienen un grosor muy fino, como podrían ser los pliegues inguinales, pues voy a tratar de utilizar corticoides con una potencia baja, mientras que, por ejemplo, en el caso de las palmas y de las plantas con un estrato córneo muy grueso, tendré que utilizar corticoides de potencia alta para lograr un buen efecto clínico. Otro muy importante es que el corticoide se tiene que aplicar sobre la lesión, y esto hay que advertírselo a los pacientes, porque a veces, pues generalmente hay personas que están un poco desesperadas por su problema cutáneo y suelen aplicarlo en localizaciones corporales a lo mejor demasiado extensas o que no tienen absolutamente nada que ver con el problema original. Cuando se prescribe un corticoide tópico siempre hay que insistir en que se lo tiene que aplicar sobre la zona con lesión. Y después sería la duración. Por lo general, aunque pueda haber excepciones, solo se puede utilizar de manera continua durante un mes. Esto no quiere decir que un paciente no pueda utilizar corticoides tópicos más de un mes a lo largo de su vida, pues por supuesto, ¿vale? Habrá pacientes que estén durante muchos meses. Pero lo que se suelen hacer en todo caso serían ciclos de tratamiento, recurrir a otras estrategias terapéuticas. Pero los 30 días seguidos no se deben de superar, ¿vale? Pues por ejemplo, el caso del líquen escleroso de la vulva, para que os hagáis una idea, pues suele ser el primer mes de tratamiento todos los días, el segundo mes se realizaría días alternos, y luego ya finalmente el tercer mes se realizaría 2 veces a la semana. Es decir, sí que es cierto que le estoy tratando durante más de un mes, pero como veis, de manera continua, más de 30 días no. ¿Son la panacea? Pues hombre, yo creo que sí. La verdad es que resuelve la mayoría de las lesiones cutáneas, pero hay que tener muchísimo cuidado con dos aspectos, que serían fundamentalmente las patologías infecciosas, en las que, salvo indicación estricta, no hay que utilizar corticoides porque van a reducir la función del sistema inmune y por lo tanto lo van a empeorar. Y después a nivel del acné y de la rosácea. Por eso hay que tener mucho cuidado con la utilización de corticoides en la cara, porque se utilizan mal y además es que producen muchas reacciones adversas. Las precauciones ya os las he comentado, y cómo me acuerdo de su potencia. Pues vamos a ver, generalmente, ¿vale? Suele darse una tabla pues absolutamente espantosa de 900 principios activos con corticoides y la tabla, y yo sinceramente creo que, uno, eso es muy difícil de memorizar, y luego además que no tiene mucho sentido porque generalmente no se suelen prescribir todos. Entonces, ¿cómo nos vamos a acordar de los corticoides? Normalmente se suelen establecer 4 grandes escalones de potencia, que sería la potencia muy alta, la potencia media y la potencia baja. La potencia baja serían aquellos que debo utilizar para dermatosis leves y sobre todo cuando afecta a localizaciones corporales que tienen una piel muy fina, como por ejemplo la cara y los pliegues inguinales. Potencia baja son la hidrocortisona. Yo de esto me acuerdo porque hidrocortisona, pues bueno, empieza por hidro, ¿no? Como si fuera agua, pues no sé, el agua es una cosa leve para la piel, pues por eso me acuerdo de que es una potencia baja. Y luego estaría el presnicarbato. El presnicarbato es cierto que hay algunos autores que lo clasifican como una potencia media, pero verdaderamente el efecto es de potencia baja. Yo me acuerdo de esto porque su nombre comercial en España es Peitel, y yo me hice una regla mnemotécnica para acordarme de esto, que es como si lo llamara Poquitel, ¿vale? De poco, de poqui. Después tendríamos los de potencia media, potencia alta y potencia muy alta. Los de potencia muy alta solo hay que acordarse de uno, que sería del clobetasol o de la clobetasona, que también lo podéis ver de las dos maneras. El clobetasol se encuentra formulado tanto en crema como en pomada. Este se suele utilizar como inducción a lo mejor en dermatosis graves, como por ejemplo un líquen escleroso con afectación vulvar. Y luego tendríamos los de potencia media y de potencia alta. De potencia alta
son casi todos los que se utilizan. Generalmente los más utilizados suelen ser la betametasona y la mometasona. No hay diferencias verdaderamente reseñables entre uno y otro. Bueno, es cierto que la mometasona suele tener un porcentaje de absorción sistémica un poco más alto, pero bueno, esto verdaderamente al final se acaba decidiendo por arte de cada paciente y de cada médico. Y de la potencia médica sí que nos tenemos que acordar de la metilprednisolona. ¿Por qué? Porque este componente sí que se puede formular en emulsión, de tal manera que viene muy bien para el alivio sintomático de dermatosis inflamatorias que a lo mejor cursan con una gran afectación en la superficie corporal. Pues un ejemplo sería la pitiriasis rosada de Glibev, que cursa con bastante picor, que es cierto que suele durar durante bastantes días, de tal manera que una emulsión pues, tiene fácil aplicabilidad y se podría utilizar durante bastante tiempo. Y luego vamos a pasar a los inhibidores de la calcineurina tópicos. Estos han constituido una revolución en el tratamiento de las patologías inflamatorias de la piel. ¿Por qué? Porque tienen una gran ventaja con respecto a los corticoides y es que no inducen atrofia cutánea durante su tratamiento crónico. De hecho, en la práctica clínica se suele realizar un esquema bifásico en el cual se hace un tratamiento en 2 etapas, que serían fundamentalmente las siguientes. Primero se realizaría una etapa de inducción, en la cual yo utilizaría corticoides porque tienen un efecto antiinflamatorio muy potente y me permitirían reducir rápidamente los signos inflamatorios y producir una mejoría clínica más inmediata en el enfermo, y después utilizaría una fase de mantenimiento. La fase de inducción la hago con corticoides y la fase de mantenimiento la realizaría con los inhibidores de la calcineurina tópicos, que serían el tacrolimus y el pimecrolimus. Importante a tener en cuenta. Los inhibidores de la calcineurina tópicos es cierto que su indicación en ficha técnica es única y exclusivamente para la dermatitis atópica, pero la práctica clínica es que se utiliza en cualquier tipo de dermatosis inflamatoria y verdaderamente van muy bien, ¿vale? Con un gran perfil de seguridad. En el caso del mantenimiento, generalmente se solerían utilizar de 2-3 veces por semana. Es decir, pues por ejemplo, los pacientes que tienen un elevado número de brotes de dermatitis seborreica. Lo que se les suele recomendar es que durante el periodo del brote, lo más agudo, utilicen corticoides durante un determinado tiempo y después, en las zonas que más frecuentemente se les suelen inflamar, utilicen de mantenimiento de por vida 2 o 3 veces por semana esta crema, que generalmente produce un gran alivio sintomático, reduce la aparición de brotes, la intensidad de los mismos en el caso de que surgiera. Una cosa importante de los inhibidores de la calcineurina tópicos es que pueden irritar un poquito, sobre todo al principio. La piel al final son como los músculos, es decir, pues cuando uno va al gimnasio después de no estar entrenado, pues suele desarrollar muchas agujetas. A la piel le pasa lo mismo con determinados tratamientos, y los inhibidores de la calcineurina tópicos son un ejemplo muy claro. Los primeros días los pacientes suelen referir mucho picor y un poquito de eritema, pero posteriormente se les va a pasar y lo toleran muy bien a largo plazo. Luego hubo otro gran temor, y era que aproximadamente a principios del siglo XXI, pues en 2006, 2007, pues la FDA publicó una alerta, ¿vale?, en la cual se parecía que los inhibidores de la calcineurina tópicos se podían asociar al desarrollo de linfomas o de otro tipo de tumores en niños. Esto la verdad es que al final quedó en un saco roto porque se hicieron estudios de cohortes y no se vio una diferencia estadísticamente significativa, y toda la experiencia de uso que ya hay detrás de ellos, que son prácticamente 15 o 20 años, la verdad es que refrendan su seguridad. Bien, pues ya después de haber realizado esta introducción breve, vamos a pasar al acné. El acné estoy convencido de que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en atención primaria. ¿Por qué aparece el acné? Pues la verdad es que su etiología es multifactorial y hasta el día de hoy se desconoce exactamente muy bien por qué ocurre, ¿vale? Como ya sabéis, pues tenemos el folículo piloso y luego una glándula sebácea que drena en él. La glándula sebácea, pues al final son células muy similares a los adipocitos, que se ven células con un citoplasma claro y un núcleo displazado. ¿Qué es lo que pasa en el acné? El acné, el componente etiológico fundamental es la hipersecreción de sebo. El sebo es cierto que puede tener una serie de propiedades fisiológicas en nuestra piel. Pues, por ejemplo, reducir la pérdida de agua, tiene propiedades fungistáticas, pero verdaderamente es un residuo de la evolución. El sebo de los animales está para favorecer que el pelo sea resistente al agua, es decir, que sea hidrófobo y que por lo tanto pues, no estemos empapados todo el día. Pero como los seres humanos hemos perdido el pelo en la mayor parte de la superficie corporal a lo largo de la evolución, pues la verdad es que su función se ha quedado un poco obsoleta. El problema del acné es que en determinados pacientes presentan una hipersecreción de sebo. Esta hipersecreción de sebo
favorece una oclusión a nivel de la porción distal, lo cual va a producir una serie de cambios químicos. ¿Por qué se produce esta hipersecreción de sebo? Hasta el momento sí que se piensa que es por una hipersensibilidad a los andrógenos circulantes. Es decir, pues que por ejemplo tendríamos unas concentraciones normales de testosterona, los pacientes que tenemos acné, pero luego después pues habría determinados pacientes que teniendo las mismas concentraciones que alguien que tiene acné no tendría absolutamente nada. ¿Por qué es así? Porque los folículos pilosos de determinados individuos tienen una susceptibilidad genética. Parece ser que esta también sería la causa porque el acné aparece generalmente a partir de la edad puberal, salvo en el caso del acné neonatal. Lo que pasa es que esta teoría también tiene una serie de puntos negativos, porque por ejemplo es cierto que el acné suele mejorar mucho a partir de los 20 años, pero claro, las concentraciones de testosterona siguen siendo exactamente las mismas. Con lo cual, pues como veis, sí que es cierto que hay algo más en el acné. Después se produce una hipercornificación ductal, que es un nombre muy bonito para hacer referencia a algo que es bastante lógico. El problema está en que al haber una hipersecreción de sebo, pues se produce un estímulo inflamatorio. Y la piel, cuando hay inflamación, generalmente suele responder engrosándose. De tal manera que hay una hipercornificación, es decir, se produce un aumento del grosor del epitelio que rodea el folículo piloso a nivel de su porción distal. Esto al final acaba favoreciendo un círculo vicioso, porque al inducir una obliteración del conducto, hace que sea mucho más fácil que se acabe produciendo la acumulación de sebo. Y luego después tiene otro componente bastante en común con la hidrosadenitis supurativa, que sería la proliferación bacteriana. El acné no es una patología infecciosa. Es cierto que responde a tratamiento antibiótico tópico, pero tiene un porqué. El problema de los pacientes con acné es que tienen una sobrecolonización en los folículos pilosos infectados de determinados componentes. Por ejemplo, pueden ser levaduras, pero sobre todo de lo que nos tenemos que acordar es el Cutibacterium acnes, clásicamente llamado previamente como Propionibacterium acnes. El problema de la proliferación del Cutibacterium es que potencia la respuesta inflamatoria y por lo tanto que se produzca más sebo, más destrucción y más inflamación. Esta sería básicamente todos los componentes fundamentales de la etiología. ¿Cuáles son las variantes graves? Es decir, ¿cuándo me tengo que preocupar yo si un paciente tiene acné? Primero, yo me tengo que preocupar, que no es una variante grave, pero bueno, sería cuando sea extenso. O bien cuando sea refractario a tratamientos tópicos. En este caso, pues es cierto que lo debería de derivar al dermatólogo. Pero ¿cuáles son las dos variantes graves per se? Son dos, que se trataría del acné conglobata, que es el nombre clásico para hacer referencia al acné noduloquístico. ¿Qué es lo que pasa en el acné noduloquístico? Bueno, como os he comentado previamente, en el acné se produce sobre todo una obstrucción a nivel distal. Lo que sucede es que en el acné noduloquístico, además de producirse a nivel distal, se produce la porción más profunda. Al afectar a la porción más profunda, acaba produciendo lesiones sobrelevadas que se conocen como nódulos. Y además se acaba favoreciendo de manera secundaria la generación de quistes. El acné noduloquístico generalmente suelen ser aquellos pacientes que además de tener pues, pústulas, comedones blancos y negros, se ven lesiones muy sobrelevadas, muy esféricas, muy bien definidas. Ahora os pondré un ejemplo bastante nuevo. El acné conglobata es grave. Esto generalmente suele ser muy típico de varones y es de localización fundamentalmente a nivel de la espalda. Y luego estaría el acné fulminans. El acné fulminans, aunque tenga un nombre verdaderamente preocupante, hombre, es cierto que no va a producir la muerte del paciente, pero suele cursar con una sintomatología muy florida. Suele ser un acné conglobata que cursa con mucha sintomatología sistémica, es decir, son pacientes que tienen fiebre, artralgias y leucocitosis. Y estos van a requerir de tratamiento antiinflamatorio sistémico, que sería la única indicación de corticoides en el acné. ¿Qué tipos de tratamiento existen? Pues ya está, si os lo he dicho con la etiología, es mucho más fácil recordarlo así. Pues tenemos varios. En primer lugar tenemos los retinoides. Los retinoides tienen efectos pleiotrópicos. Fundamentalmente lo que van a hacer es reducir la hipercornificación ductal, de tal manera que disminuirán las probabilidades de que se produzca una obstrucción del folículo sebáceo. Posteriormente tendríamos los antibióticos. Los antibióticos lo que van a hacer es reducir el sobrecrecimiento bacteriano, de tal manera que al final se acabará produciendo una disminución de la inflamación. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. El acné es una patología verdaderamente estéril, o sea, si realizáramos un estudio de las pústulas, generalmente suelen tener un contenido estéril, es decir, serían básicamente neutrófilos.
Luego, por otro lado, tendríamos los queratolíticos. Los queratolíticos lo que van a hacer es limpiar. Es cierto que pueden tener un cierto efecto al reducir la hipercornificación ductal, pero sobre todo lo que van a hacer es eliminar todas las láminas córneas que generalmente tenemos en la piel y pueden producir una obstrucción leve, aunque verdaderamente llamativa en los pacientes con acné. Así que si yo logro quitar esas escamas, reduzco las probabilidades de que se produzca la obstrucción. Y finalmente serían los corticoides. Los corticoides hay que tener mucho cuidado, porque solo se utilizan en el acné fulminans y únicamente se emplean, en este caso, por vía sistémica. Jamás hay que utilizar corticoides tópicos en el acné, porque van a hacer todo lo contrario. El problema del corticoide es que tiene un efecto también estimulante de los receptores andrógenos, de tal manera que van a favorecer la hipersecreción de sebo, con lo cual al final pues estamos haciendo un pan como unas tortas. Por lo tanto, eso no se puede hacer, ¿vale? Muy importante. Este es un ejemplo de un acné nódulo quístico que a veces se puede incluso llegar a confundir con el molusco contagioso, ¿vale? Es cierto que suele tener aquí pues, formación de queloides, aunque bueno, esto pues, es típico de pacientes con fototipos altos, y luego, como os comentaba, tiene unas lesiones muy sobreelevadas, ¿vale? Esto no es normal en un acné, seguro que vosotros habréis visto acné a raudales. Esto no es normal, ¿vale? Esta es la imagen característica del acné noduloquístico. Muy importante, ¿cuándo tengo que hacer tratamiento tópico y sistémico? Pues esto generalmente se suele individualizar. No hay una regla, una escala clínica que nos permita determinar de manera objetiva cuándo se tiene que utilizar una cosa u otra. Por lo general, se suele hacer que en las formas leves, es decir, con una escasa afectación de la superficie, normalmente se utilizaría tratamiento tópico, que sería durante unos 3 meses. Hay que dar tiempo a que haga efecto todo tipo de tratamiento y esto se le tiene que advertir al paciente. ¿Por qué? Porque la activación de los folículos sebáceos no es sincrónica, es decir, puede haber que a lo mejor algunos estén activados durante la etapa de acné y otros que estén silentes posteriormente se acaben activando al cabo de semanas. Por eso lleva bastante tiempo. Este proceso de activación y de maduración generalmente suele durar un mes para cada folículo pilosebáceo. Por eso generalmente hace falta tratamientos de 3 meses. Luego, en segundo lugar, también muy importante, es qué es lo que vamos a hacer. Pues el tratamiento tópico depende un poco de las características clínicas. Por ejemplo, si tiene mucha pústula, pues a lo mejor se puede valorar el inicio de un tratamiento antibiótico porque sí que es cierto que no es una infección, pero se asocia con más sobrecrecimiento bacteriano. Los antibióticos tópicos en el acné nunca se pueden utilizar en monoterapia. Siempre hay que utilizarlos de manera combinada, ¿vale? Porque si no, el problema es que al final acaban produciendo una tolerancia y una pérdida de efecto clínico muy rápido, ¿vale? Así que se tendría que combinar con algo. El tratamiento más empleado serían los retinoides. Precauciones de los retinoides en el acné. El tratamiento tópico con retinoides per se no está contraindicado en el embarazo. Esto es un aspecto bastante positivo. Es cierto que durante la gestación se tendría que quitar, aunque hay estudios ya con cohortes bastante significativas que han orientado a que no produciría efectos teratogénicos. Y luego otro aspecto muy importante es insistir en la fotosensibilidad. Los pacientes en tratamiento tópico sistémico con retinoides generalmente suelen tener una predisposición mayor a quemarse, de tal manera que a lo mejor se tienen que hacer vacaciones terapéuticas o reducir la aplicación de la dosis durante los meses de mayor exposición solar, que serían junio, julio y agosto. Y luego, por último, y muy importante, sería que los retinoides a veces producen irritación local. Era lo que os comentaba previamente. Para favorecer el cumplimiento terapéutico, porque muchos pacientes lo suelen dejar porque les irrita la cara, se pueden hacer diferentes estrategias. Por ejemplo, hay algunos autores que suelen preferir iniciar el tratamiento de la primera semana a días alternos, pues es decir, lunes, miércoles, viernes y domingo. Y si lo tolera bien, pues que a la semana siguiente vaya aumentando un día más a la semana. Pues por ejemplo, que haga lunes, martes, miércoles, viernes y domingo. Si lo tolera bien, que pasa la siguiente semana y otro día más. Y así, al final, al realizarse una introducción progresiva, favorecería una mayor adherencia por parte del paciente. Respecto al tratamiento sistémico, los más importantes, pues desde nuevo, serían los retinoides. En este caso sí que es obligado primero realizar una analítica para ver fundamentalmente cómo se encuentra el perfil hepático y los triglicéridos, y luego se deberían realizar analíticas de control, que por lo general suelen ser con una frecuencia trimestral. Luego pasaríamos a la rosácea. La rosácea está siendo una enfermedad que está teniendo cada vez una mayor incidencia. ¿Por qué? Porque todos estamos llevando mascarillas absolutamente en cualquier lado, ¿vale? Y además es que vosotros que estáis trabajando en un medio sanitario, con lo cual, pues evidentemente lo sabréis con mayor razón. El problema de la rosácea es que empeora enormemente a aquellas maniobras que producen una oclusión facial.
y de hecho se está observando que hay un pico muy importante de incidencia. ¿Cuál es el perfil típico de paciente? Suele ser mujer en edad mediana, es decir, pues aproximadamente una mujer de 50 años, que viene a la consulta porque dice que clásicamente ella siempre ha tenido la piel como muy inflamada a nivel de la cara, con muchas pústulas, pápulas, que se le pone peor cuando le da el sol, pero que desde que empezó la pandemia y lleva mascarilla está muy mal. ¿Por qué se produce la rosácea?